Bueno, estaba yo hablando con nuestros siguientes invitados. Es un tema controvertido, es un tema crispante, es un tema peliagudo, pero yo creo que a la vez es un tema que tiene salidas, o por lo menos eso es lo que queremos dar a entender o trasladar y transmitir a todas las personas que nos están viendo. Les voy a presentar hoy a Luis Villegas, que es catedrático de la Universidad de Cantabria y director del Grupo de Tecnología de la Edificación. Eso es. Por un lado. ¿Ya saben ustedes más o menos por dónde vamos? Bueno, pues si ahora yo llego y les presento a don César Díaz, concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, yo creo que les queda absolutamente claro. Qué largo el nombre, qué largo. Pero son los títulos que ustedes se ponen, con lo cual hay que no respetar. queda más remedio, sí, sí. Exacto, y además es que es absolutamente gráfico. Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. La tecnología de la edificación estudia la gestión, la patología, las estructuras de las edificaciones, pero también se investiga hacia dónde va el sector. Y yo ahora les quiero preguntar a los dos. ¿El ladrillo ha muerto o no ha muerto? Bueno, pues arranco yo quizás. ¿Quieres presentar a...? Sí, buenos días. Tengo que decir también a Máximo Saiz, que es secretario general de la Asociación de Construcción. Francisco Gómez. Anda, que estoy yo buena. Yo no sé por qué, pero siempre le cambia a usted el nombre o el apellido. Secretario general de la Asociación de Constructores de Cantabria. ¿Tampoco? No. Bueno, pues dígame, porque entonces ya... A ver, ¿qué es? El director general de Vivienda y Arquitectura. Ah, pues muy bien. Entonces estábamos fatal. Francisco Gómez. Francisco Javier Gómez Blanco. Exacto. Ah, claro, es que a mí yo pensé el que no venía era Francisco y el que venía era Máximo. Y al final el que no viene es Máximo y viene Francisco. No, lo mismo te aparece Máximo también por ahí. Bueno, me va a perdonar, como no nos conocíamos personalmente... Pues es un placer, ¿eh? Bueno, punto uno, y después de pedirles disculpas, yo he preguntado, ¿el ladrillo ha muerto? Estaba arrancando yo creo que no ha muerto, ¿no? Lo que pasa es que el sector se va a reorganizar sin lugar a dudas, ¿no? En España teníamos un sector de inmobiliario en relación con la vivienda nueva que ocupaba el 35% aproximadamente del mercado de la construcción, y esto era unos 10 puntos por encima de lo que es en Europa, ¿no? En Europa lo que es la nueva residencia es el 25% del sector, que es enorme, es un porcentaje enorme. O sea, quiere decir que en Europa un 25% de todo el sector de la construcción, que es importantísimo para un país, como todos sabemos, ocupa aproximadamente pues, del orden del 12% de la economía de un país, tanto en relación con el PIB como con el empleo, pues eso es lo que es en Europa el sector de la edificación. Aquí estábamos 10 puntos por encima. No, por encima. Por encima. Exactamente. Eso era lo que llamábamos la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y que antes o después era inviable que se mantuviera como estaba, ¿no? El coste de piso. Donde estábamos por debajo precisamente era en rehabilitación. Exactamente. Exacto. Las cifras que en los últimos años, no pocos años, sino en los últimos 15, 20 años, Europa sistemáticamente ha estado dedicando aproximadamente más de un tercio de sus recursos en el sector de la construcción a rehabilitación. Y España, este 25%, poco a poco va a ir en la dirección europea, sin lugar a dudas, vamos. César. No, totalmente de acuerdo con Luis. Sí. Es decir, era insostenible un poco el ritmo de construcción de viviendas que estábamos llevando a cabo en España. Todos aventurábamos que eso tenía que acabar, pero sin embargo año tras año continuaba hasta que bueno, pues todo se ha venido abajo, y es cuando buscamos una alternativa en la rehabilitación, ¿no? Yo creo que ahí también quizás tenemos que entonar el mea culpa, porque en la rehabilitación sí que nos saca ventaja Europa. Yo creo que es mucho también un problema de mentalización. Es decir, tenemos que empezar a entender nuestra vivienda y nuestro edificio, porque parte del edificio también es del propietario de la vivienda, todos los elementos comunes. Tenemos que entenderlo como un bien que hay que conservar, que hay que mantener, y parece que eso muchas veces, y yo mismo como propietario de una vivienda, pues no lo tenemos en mente, ¿no? Quizás ahí hace falta pues una mentalización, que ahí vamos atrasados con el resto de Europa,
Es cierto que las administraciones tienen que ayudar a esa mentalización y también a impulsarlo de alguna manera para recuperar el terreno perdido, y ahí probablemente las ayudas y los incentivos, en algún caso fiscal, sí puede ayudar a recuperar ese camino perdido. Y yo creo que de esa manera pues podremos no apostar ahora por la rehabilitación porque el sector de la construcción, el sector de la obra nueva está parada. Yo creo que hay que apostar por la rehabilitación sí o sí, en cualquier momento económico, no solamente ahora. Recuperar ese camino perdido y luego mantenerlo. Hombre, lo que sí que está claro es que hay que apostar. Yo creo que en estos momentos hay que apostar. Si no se apostaba antes, hay que apostar por las rehabilitaciones, porque... sí, pero no a lo mejor hacer o cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado, de focalizarlo absolutamente todo en la rehabilitación en estos momentos, pero sí que hay que apostar por las rehabilitaciones. Por supuesto, pero si eso está... Es decir, la rehabilitación tiene que ser sí o sí. Lo que ocurre es que si luego lo comentamos, yo quizás dudo un poco de que la rehabilitación en sí misma sea una medida efectiva o que pueda ser una medida a corto plazo para reactivar el sector de la construcción. Probablemente aporte, pero bueno, es casi una apuesta a largo plazo. Es decir, Europa no ha llegado a esos ratios en un año ni en 2 años. No vamos a pensar que nosotros vamos a conseguirlo en 1 año o en 2 años. Por lo tanto, estas medidas que se pueden afrontar para impulsar la rehabilitación son necesarias porque no lo habíamos hecho antes, pero quizás no sean tan efectivas a corto plazo como medida para reactivar el sector de la construcción, ¿vale? O sea que nicho hay, pero con tiempo. Francisco Javier, y ahora ya le llamo Francisco Javier, es que estábamos esperando a Máximo y entonces al final han llegado los dos y no puede ser. Es evidente, ¿no? Es evidente que este modelo, tal y como lo conocíamos, toca su fin. Toca su fin por la crisis financiera, porque es un modelo que además se basaba en la financiación ajena, a bajos tipos de interés, que es lo que ha generado, entre otras cosas, este auge espectacular. También es cierto, y a mí me gusta siempre romper una lanza en favor de los españoles, el ritmo de crecimiento vertiginoso que hemos tenido en estos últimos años, en la última década principalmente, no era ajeno en el resto de Europa. Es decir, Europa ha crecido también con modelos expansivos, aunque sí que es cierto que parte de la actividad de la construcción en Europa se desarrollaba en cuanto a la rehabilitación. Pero también es cierto que la mayor parte del parque de vivienda en muchos países europeos es un parque de vivienda y además un parque en alquiler, y además es un parque de vivienda de propiedad pública, con lo cual la propia administración invertía y reinvertía en su patrimonio, cosa que no ocurre en España, que la mayor parte del parque es privado y la administración no debe de estar, está para ayudar a que las personas se rehabiliten sus viviendas, pero no debe estar para rehabilitarlas íntegramente, ¿no? Precisamente vengo ahora mismo de unas jornadas que se están desarrollando en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de políticas de regeneración urbana, y se daba un dato esta mañana por el director general de política urbanística de la Comunidad Autónoma de Cataluña que da un poco idea de la magnitud de lo que estábamos hablando, ¿no? En esta locura transitoria que hemos pasado. En Cataluña se construyeron entre los años 95 y 2007 700.000 viviendas. Es decir, una Barcelona que tardó en construirse 2000 años, se construyó en una década prácticamente en toda Cataluña. Eso da idea un poco de la magnitud de la que estamos hablando, ¿no? Y evidentemente yo creo que es sensato y además es yo creo que lo coherente también mirar hacia el centro de nuestras ciudades, porque estos fenómenos de periurbanización que se han ido produciendo en la última década han generado otros problemas dentro de las ciudades, y es una pena también que no aprovechemos nuestro patrimonio que ya tenemos construido, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta tiene que ser decidida por todos en cuanto a la rehabilitación. Sí. Hombre, lo que está claro es que la tendencia por ahí en cada una de las administraciones se están aportando ayudas para que eso sea así, para ya no solamente activar o reactivar un mercado, sino también un poco lo que decía Francisco Javier, el que tenemos unos lujos que no nos podemos permitir el lujo de que se nos caigan o que se nos
Y eso es un poco en lo que estamos. Hombre, yo creo que César antes ha apuntado un poco la idea de que la rehabilitación es sí o sí. Yo creo que nada más hay que mirar, y ahora mismo lo ha apuntado Francisco, el tema de los núcleos de las ciudades. Tienen un valor de tipo patrimonial y luego tienen también una obsolescencia, una antigüedad que hay que intervenir en ellos, ¿no? Aquí ejemplos, pues yo creo que tanto la Administración central como la regional y el propio Ayuntamiento, pues tendríamos todas las actuaciones del Cabildo de arriba, ¿no? O todas las actuaciones. Ahora, antes de entrar en el programa, lo comentaba con el concejal César Díaz, ¿no? El tema de toda la modernización que se está haciendo, intervención en el río La Pila, ¿no? Que es modélica, ¿no? Yo el otro día venía con un profesor, precisamente el máster, que es experto en temas de accesibilidad, y le llevé a dar una vuelta por toda esta zona, y tanto por la renovación que se ha hecho de la trama de Juan de Herrera, y vamos, toda la actuación del teleférico, cómo se ha ido tramando aquella zona y todo lo que hay en proyecto, y quedó encantado, ¿no? O sea que esa intervención de regeneración, como ahora mismo se apuntaba, de tipo urbano, es fundamental. Yo comparo siempre un poco... Incluso me va a perdonar, no, sí, solamente, sí. No es solamente el tema de vivienda, estamos hablando también de que hay un volumen importante de oficinas, de naves industriales, sin lugar a dudas, que pasan también por estos procesos de rehabilitación y de mejora del sector. De hecho, ya no se concibe la política de rehabilitación centrada exclusivamente en los viviendas. Edificios, y eso es una prueba también de lo que está haciendo el Ayuntamiento en el Cabildo o el Gobierno de Cantabria. Es decir, hay que crear tejido productivo. La memoria de la luz estamos planteando esa actividad. El Ayuntamiento ha abierto allí un centro de la juventud, la Consejería de Obras Públicas se ha implantado allí y ahora se va a centrar también en el entorno de la calle Alta las nuevas sedes judiciales. Es decir, hay que generar actividad, hay que crear actividad, riqueza, y eso es lo que a la vez se está hablando, ahora se está debatiendo, es que la regeneración tiene que ser total. No es lógico que haya una política de juventud, una política de bienestar social, una política educativa y que no se centren en esas zonas. Lo lógico es que las políticas del Ayuntamiento en esa zona vayan todas coordinadas en esos ámbitos de regeneración urbana. Antes que le había contado... No, vamos en la línea esta de que es necesario totalmente regenerar las zonas, como apunta Francisco, y los edificios. Pensemos que siempre los temas de rehabilitación, que en principio podrían pensarse que podrían ser un gasto, en absoluto es esto, sino que es una gran inversión, ¿no? Yo recuerdo hace años, y yo creo que todos lo recordamos, yo por ser el de más edad más lo recordaré, el tema de la rehabilitación del Palacio de la Magdalena, ¿no? Sí. Dice, qué disparate, pero Dios mío y tal. Los beneficios que eso ha dado a Santander, no olvidemos que el Palacio de la Magdalena es un icono de Santander, ¿no? Teniendo 2 o 3 cumbres de ministros de la Unión Europea, saliendo en todas las televisiones del mundo, etcétera, ¿cuánto supone eso para una ciudad? Hemos gastado mucho, pero estamos recogiendo muchísimo más, ¿no? Y otros 2 ejemplos sencillos, rápidos, podría ser el gran acierto de rehabilitar Comillas, ¿no? Se ha rehabilitado y el coste de la rehabilitación es importantísimo, pero teníamos ahí un patrimonio, una herencia, que era de locos el dejar que se fuera cuesta abajo, ¿no? O sea que... Pero yo creo que cualquier reforma y cualquier rehabilitación del patrimonio es absolutamente una inversión y nunca sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas. Hay un dato que es muy claro, que se pone mucho como ejemplo, ¿no? Y es, por cada euro que se invierte en ayudas a la rehabilitación, se movilizan 4 euros. En total, 3, digamos, de la iniciativa privada, más ese euro, 4 se ponen en circulación. Pero es que de ese euro que invierten las administraciones en dar ayudas, se recupera vía tasas e impuestos indirectamente un 0,8 de ese euro. Que al final, a fondo perdido, porque normalmente tendemos a hablar de subvenciones a fondo perdido. Ese fondo perdido, en realidad, hablamos de 20 céntimos por cada euro que ponemos, pero hemos movilizado 4 poniéndolo en el mercado. Es decir, cada millón de euros genera 4 de movimiento y se recuperan 800.000 euros para la administración, lo cual pone un poco de relieve, aparte, por supuesto, de la creación general de riqueza, ¿no? Y de mantener ese patrimonio, ¿no? Pero es un dato que muy significativo. Y luego hay otro aspecto que yo creo que es importante comentarlo, y es el que yo comentaba de la mentalización. Es decir, muchas veces hablamos de rehabilitar y no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo
a cambiar el azulejo del baño, de la cocina, a poner el parqué, a pintar la fachada, a arreglar el tejado. Entonces hay que entender la rehabilitación y probablemente en cada caso, y Luis lo sabe perfectamente, pues las necesidades son unas, ¿no? Probablemente la sensibilidad hacia lo que es la vivienda es hasta ahí, porque ahí tenemos que vivir todos los días y bueno, pues siempre queremos las mejores condiciones, pero cuando hablamos del edificio es una cosa etérea, es un poco humo, no sabemos, el edificio, bueno, si no lo veo, el edificio es mi vivienda. No, el edificio es algo que hace que su vivienda esté ahí, donde está, pero que tiene también unas patologías importantes como consecuencia de la edad, como consecuencia de otros aspectos, y claro, cuando hablamos de rehabilitar, pues probablemente rehabilitar el edificio a partir de una determinada edad, a no ser que haya unas patologías que indiquen que hay que actuar ya, ¿no? Por eso esa mentalización es importante, porque además suelen ser inversiones elevadas y hay que contar con la comunidad de propietarios. Y ahí empiezan ya un poco siempre bueno, pues los problemas, las tensiones, y ese es el día a día, es decir, eso es, lo estamos viendo por ejemplo en el Cabildo, que estamos las tres administraciones trabajando, y bueno, pues a veces tenemos actuaciones de chapa y pintura, que sería un poco la fachada y la cubierta, pero cuando toca afrontar intervenciones integrales no es fácil. ¿Qué se está haciendo desde las diferentes administraciones para ayudar a esa mentalización? Porque claro, es muy fácil decir hay que mentalizarse porque sabemos que tenemos una necesidad, pero es muy difícil para la persona que vive en su vivienda, en su edificio. Es que ahora tengo que olvidarme. ¿Cómo la mentalizamos? Un ejemplo muy claro, y ahí Paco también puede dar su opinión. En el caso del Cabildo, por ejemplo, pero podríamos hacerlo extensible a cualquier otra parte de la ciudad, yo creo que es el trato directo con los vecinos. Solamente el hecho de haber afrontado una recuperación de un barrio como el Cabildo, hemos conseguido que se constituyan comunidades de propietarios que antes no estaban constituidas. ¿Cómo puede afrontar un edificio, afrontar algo si ni siquiera tenía constituida la comunidad de propietarios? Bueno, pues un primer paso. A partir de ahí, por ejemplo, encargar las administraciones un estudio de cómo están los edificios, si los edificios, qué patologías tienen, qué actuaciones habría que hacer, porque eso también es un campo que quizás para nosotros es algo más conocido, pero para los propietarios, cuando les hablas de tal, pues se tiene que poner en manos de un profesional para que le asesore, ¿no? Y ahí también hay cierta desconfianza, siempre parece que te están diciendo que tienes que hacer. Es como cuando vas al dentista, ¿no? Y te dicen, no, 3 empastes. Bueno, pues me lo tengo que creer, me tendrás que empastar 3, son 15.000, ¿no? Es un proceso. Entonces, es un poco la confianza ciega, ¿no? Ha sido un proceso evolutivo, porque por ejemplo en el Cabildo, cuando se empezó con el ARI, pues no se estaba pensando en lo que va a acabar siendo un ARU. Y probablemente si cuando se comienza el ARI hace 4 o 5 años se plantea que hay que demoler una parte importante de los edificios y volverlos a reconstruir, probablemente hubiera muerto en ese momento la rehabilitación del barrio del Cabildo de Arriba. Se inició por la fase de ARI, que es una fase más blanda, que habla más de recuperar los edificios. Eso dio pie a las inspecciones técnicas que hizo el ayuntamiento y que le acabó abriendo los ojos también a los propietarios de los edificios de cuáles eran las necesidades que realmente tenía su edificio. Nosotros mismos, como comunidad autónoma, a veces nos hemos visto obligados con las inspecciones técnicas a denegar las ayudas que nos pedían los vecinos, porque los vecinos querían arreglar la fachada y pintarla, y nosotros lo que les decíamos, oiga, arregle usted la caja de escalera y un pilar que tienen que está tocado y gástense el dinero en eso, que es lo realmente importante, y ya pintarán la fachada. Es decir, todo ha formado parte de un proceso evolutivo que yo creo que nos va a conducir a llegar a un resultado, no sin muchos esfuerzos y sin muchos sinsabores seguramente, pero a un resultado que yo creo que va a ser óptimo para esa parte de la ciudad. Yo creo que esto puede ser la pregunta del millón. ¿Cuál es el futuro del sector de la construcción? Porque la situación está como está, pero igual aquí, estando el catedrático de la Universidad de Cantabria, nos puede dar algún que otro atisbo. Hombre, yo entiendo que hay que mirar, hay crisis a lo largo del tiempo, va habiendo crisis, es lógico, ¿no? Pero lo que es importante es ver la tendencia general en los diferentes países, ¿no?
la construcción en este momento en España, antes de la crisis, estaba del orden del 18% del PIB del país, que es un auténtico disparate, ¿no? Vamos, es más de lo que se le puede pedir a un sector, ¿no? En otros países la construcción viene a ser el 10-12% de la economía nacional, ¿no? Y eso en creación de PIB y en empleo. O sea que nosotros estábamos sobredimensionados, ¿no? Lo lógico es que vayamos a las cifras que son normales en otros países, ¿no? Hay que bajar un poquito y hay que reconvertirse, ¿no? Y antes apuntaba César con muy buen tino de que la rehabilitación va a coger un papel de más protagonismo, ya lo hemos dicho al principio, pero no se pasa del 25% de un sector fundamental para la economía del país, que es la construcción, algo minimizado como estoy comentando, no se pasa del 25 al 35, que es hacia donde iremos de la noche a la mañana. Yo estoy repasando el otro día unas estadísticas en relación con el tema. Europa en los años 80 dedicaba el 25% de sus recursos a rehabilitación. Hoy en día, 30 años después, dedica el 35%. O sea que estamos hablando de 30 años. España pasará en esta dirección, pues quizás en 2 décadas, quizás, ¿no? Y luego en esto que ha salido anteriormente también, yo creo que también es un tema de educación, ¿no? Cuando los ciudadanos vamos viendo, pues no sé, el Cabildo puede ser un ejemplo de una cosa que estaba totalmente vieja, con problemas ya de tipo social, etcétera. Pues empieza uno a ver los edificios poquito a poquito. Hay, no sé, en la zona del ensanche que se han hecho cosas, ¿no? Y que yo creo que antes hablábamos de que se tienen que hacer más, ¿no? En el ensanche de Santander, la zona de Pombo, etcétera, ¿no? Que es la mejor zona probablemente de la ciudad, ¿no? Pues cuando la gente empieza a ver la incidencia que tiene el arreglo de los edificios, el arreglo de las plazas, el que aparezcan unos bancos, mejoras en jardinería, pues se va educando a lo bueno, ¿no? Al gusto por lo bien hecho, ¿no? Y entonces lo solicita, ¿no? O sea que vamos a tender hacia una construcción sostenible, absolutamente. Sin lugar a dudas. Y es fundamental, además, que la rehabilitación se lleve a cabo ya con esas premisas. Es decir, tenemos que pensar que, aparte de lo que comentaba Paco Francisco, de las ayudas que da la Administración, que revierten después, que no son subvenciones a fondo perdido, sino que después revierte vía licencia y consigues movilizar por cada euro 3 euros de la iniciativa privada, que en estos momentos es lo que hace falta. Ahora tenemos la oportunidad que, llevando a cabo actuaciones de rehabilitación, nos podemos aprovechar de adelantos tecnológicos que no existían cuando se construyó el edificio y que ahora sí los tenemos, y que van todos, o la mayoría, van encaminados a conseguir unos mayores niveles de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir? Pues que si mañana hay que afrontar una rehabilitación, vamos a llamarla integral por no quedarnos en la chapa y pintura, tenemos que afrontarla desde el punto de vista, y fundamentalmente también, aparte del estructural, que sería el primordial, el de la eficiencia energética, porque eso va a suponer que la inversión también la recuperen los propios propietarios. Es decir, va a haber un ahorro sustancial probablemente en los gastos de luz, en los gastos de gas, es decir, eso se va a ir notando en las facturas porque bueno, pues la eficiencia energética del edificio mejorará notablemente y además pondremos nuestro granito de arena para reducir las emisiones de CO2, ¿no? Por lo tanto, rehabilitar sí, y además rehabilitar con criterios de sostenibilidad, que eso permitirá a lo largo de los años, a lo largo de la vida útil de esa rehabilitación, aprovechando los adelantos tecnológicos que tenemos ahora y que antes no había, recuperar gran parte de esa inversión que se haga. Francisco Javier, veremos la luz. Fundamental, o sea, ahora mismo la eficiencia energética en la rehabilitación es fundamental. De hecho, en Europa, fruto probablemente de esta situación también de problemática en cuanto al acceso al crédito, se están planteando la posibilidad de muchos países de financiar la rehabilitación a través de la mejora de la eficiencia energética. Es decir, si nosotros rehabilitamos integralmente nuestro edificio y conseguimos que nuestra factura mensual del gas, de la luz, etcétera, la calefacción, el aire acondicionado, se reduzca en un 25%, utilizar ese 25% de ahorro con financiación, con acuerdos de financiación público-privado para que financien la rehabilitación de la obra a 20 o 25 años. Es decir, que esto es fundamental. El sector, no nos engañemos, tampoco pensemos que la rehabilitación va a ser la que
la panacea, la que genere la recuperación del sector económico. Es un sector económico, es como, para que todo el mundo nos entienda, como un globo que estaba muy inflado y por mucho que queramos ese globo ya no puede volver, una vez que se desinfla ya no puede volver a su estado original, siempre va a quedar deformado. Va a existir el sector de la construcción, se va a mantener, se va a recuperar, estoy convencido, pero yo creo que es importante que una parte importante de ese sector que no se quede por el camino, porque en toda reconversión es inevitable que acabe quedando gente por el camino, acaben quedando empresas, que se centre más, que cambie más su modelo de negocio, que se centre más en este negocio. El otro va a seguir existiendo, seguramente. Ayer asistíamos a unas cifras en cuanto al incremento de ventas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. No somos una comunidad autónoma, no hemos sido excesivamente alcista en la época de vacas gordas y por lo tanto ahora tampoco tenemos que padecer ese volumen de stock que pueden tener otras comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí vamos a seguir necesitando viviendas, se van a seguir construyendo viviendas y yo quiero también lanzar un mensaje de optimismo. Ahora mismo hay cuestiones colaterales al propio sector de la construcción, como es la crisis financiera. Todos los días estamos asistiendo a noticias de problemas para el propio país colocar bonos del Tesoro. Es decir, ahora mismo hay una efervescencia, el propio sector financiero se está reestructurando a marchas forzadas de cajas de ahorros, etc. Es decir, estamos en un momento convulso que yo creo que una vez que todo esto se vaya también serenando y se vaya tranquilizando, podrá permitir que aquellos que hayan conseguido superar la crisis porque estaban mejor preparados, pues que también vuelvan otra vez a iniciar esta senda de crecimiento, pero sobre todo lo que todos yo creo que nos hemos conjurado es a que sea pues de una forma mucho más sostenible y mucho más contenida y no con esos incrementos de producción del doble de viviendas de las que necesitábamos. Eso no puede volver a repetirse. ¿Qué se transmite a los estudiantes de ese máster de tecnología de la edificación? Bueno, pues yo creo que no solo tiene que ver con temas de rehabilitación, ¿no? Tiene que ver también con temas de la tecnología, de los edificios modernos, de la gestión del proceso empresarial, que en el fondo la construcción es una actividad económica, ¿no? Y vamos, yo creo que la necesidad, por ejemplo, de formarse, de estar al día con las nuevas tecnologías, con los nuevos métodos de construcción, aprender los temas de patología, de rehabilitación. Yo creo que en esta dirección pues, es un máster que tiene un cierto reconocimiento. Precisamente la Consejería de Obras Públicas y la Dirección de Vivienda son patronos desde el primer día y, en fin, y un poco en esta línea pues, comentar, es un orgullo además que nos acaban de conceder un premio bastante importante que hemos recogido la semana pasada en la cumbre. Igual tenía que haber empezado por ahí, dándoles la enhorabuena. Bueno. César, que sigan rehabilitando mucho, aunque sea el ladrillo, digo yo el ladrillo, el baldosín de la cocina. Bueno, hay que seguir apostando por la rehabilitación, ya digo, independientemente del momento económico, y desde las administraciones tenemos que llevar un poco pues la voz cantante, tenemos que tirar del carro, tenemos que concienciar, tenemos que mentalizar y tenemos que ayudar. Y a partir de ahí yo creo que vamos a ir recuperando terreno con respecto a los porcentajes de Europa. Y bueno, y yo creo que al igual que Francisco, optimismo, es decir, vamos a ver si... Me están dejando ustedes encantada de la vida porque vamos a terminar una tertulia que aunque tenemos crisis, estamos hablando de optimismo. Hombre, y estamos dando optimismo. Hay que ser optimista. El escenario luego marcará las decisiones que haya que tomar, pero por lo menos afrontarlas con el punto de vista del optimismo, porque si no, para eso no nos levantamos por las mañanas. Pues César Díaz, muchísimas gracias por haber estado en esta tertulia. Luis Villegas, muchísimas gracias. Ahora sí, yo me voy a rehabilitar, porque necesito rehabilitarme. Don Francisco Javier Gómez, muchísimas gracias por haber estado en esta tertulia. Les veo en unos minutos.